De acuerdo. Aquí tienes el bloque 1, la traición. Desarrollado siguiendo rigurosamente todas las directrices, especificaciones técnicas y objetivos emocionales solicitados. Asterisco, asterisco, asterisco. Almohadilla, 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 asterisco, asterisco. Acto 1. La traición, asterisco, asterisco. El frío del mármol del restaurante de lujo se me metía en los huesos, pero no era una sensación comparable al hielo que se instalaba en mi alma al observar la indiferencia en los ojos de mi único hijo, Ricardo. Me había citado allí junto a su esposa Sonia, con la promesa de una gran noticia familiar, y mi corazón, ingenuo y esperanzado, se había aferrado a esas palabras. Para la ocasión, vestí mi mejor traje de chaqueta, el mismo que llevé en nuestras bodas de oro, sintiendo una punzada de nostalgia tan profunda que casi pude oler el perfume de mi difunto Alberto. Al llegar, la mesa estaba engalanada con una opulencia casi vulgar, pero mi mirada se detuvo en un detalle desolador. Solo había 2 copas de champán esperando ser llenadas. La mía al parecer no estaba contemplada en la celebración. «Mamá, qué bueno que llegas», dijo Ricardo sin molestarse en levantarse, su voz impregnada de una cordialidad forzada que no lograba enmascarar su impaciencia. Sonia por su parte me escrutó de arriba abajo con esa sonrisa suya, tan delgada y afilada como un hilo de seda a punto de cortar. La gran noticia, me explicaron con un entusiasmo infantil, era un coche deportivo nuevo, aparcado con arrogancia en la entrada, su carrocería reluciente bajo las luces del local. Lo habían comprado con el dinero que les di para la entrada de una casa. El dinero de mis ahorros de toda una vida. El fruto del trabajo incansable de Alberto. ¿Cómo era posible? El nudo en mi garganta se hizo tan denso que apenas podía respirar. Era una inversión, mamá. La imagen es importante en nuestros círculos, explicó Sonia con un tono condescendiente, como si estuviera hablándole a una niña que no comprende las complejidades del mundo adulto. Sus palabras flotaban en el aire, cargadas de una lógica que me era ajena, una lógica donde la apariencia valía más que la seguridad, donde un capricho eclipsaba el sacrificio de sus padres. Traté de articular una respuesta, de preguntarles por sus planes, por el futuro que yo había intentado asegurarles, pero mi voz se quebró antes de nacer. Sentí como el suelo bajo mis pies comenzaba a tambalearse, cómo la realidad se distorsionaba en una pesadilla de la que no podía despertar. ¿Acaso no entendían el valor de ese dinero? El golpe final, el que destrozó los últimos vestigios de mi compostura, llegó cuando intenté tomar asiento, buscando un apoyo físico para mi derrumbe emocional. En realidad, mamá, carraspeó Ricardo, evitando mi mirada con una cobardía que me revolvió el estómago. Esta mesa es para unos socios muy importantes que están por llegar. Pensamos que quizás podrías tomar un taxi a casa. Ya sabes, para que descanses. Te llamaremos mañana, ¿de acuerdo? Me dejaron así, de pie, en medio del salón principal, convertida en un obstáculo, en una anciana molesta que sobraba en su brillante y exitosa vida. El murmullo de las conversaciones y el tintineo de los cubiertos se convirtieron en la banda sonora de mi humillación más profunda. El mundo pareció encogerse a mi alrededor, el aire se volvió denso, irrespirable. Por un instante, sentí que mis piernas, las mismas que me habían sostenido durante 80 años de alegrías y penas, cederían bajo el peso de aquella traición. Después de todo lo que hice por ellos, después de cada renuncia, de cada noche en vela, de cada oración por su bienestar, esta era mi recompensa. El exilio público, la indiferencia cruel. Me vi a mí misma como ellos debían verme, una reliquia frágil, un estorbo sentimental del pasado que ya no encajaba en su presente de lujo y ambición. La soledad me envolvió como un sudario, una soledad más amarga y fría que la de mi propia viudez. Mi mente se inundó de recuerdos, imágenes fugaces de un Ricardo niño, con las rodillas raspadas, buscando consuelo en mis brazos. Recordé a una Sonia joven y tímida, prometiéndome que cuidaría de mi hijo como yo lo había hecho. ¿En qué momento se habían transformado en estos extraños de corazón duro? ¿Cuándo el amor filial se había corrompido hasta convertirse en este materialismo despiadado? Busqué en sus rostros un atisbo de duda, una sombra de remordimiento, pero solo encontré una determinación fría, la certeza de que estaban haciendo lo correcto para ellos, sin importar el coste emocional para mí. Su mundo ya no tenía espacio para el amor incondicional que yo les ofrecía. Sentí las miradas de los otros comensales clavadas en mí, algunas curiosas, otras compasivas, y cada una de ellas era una aguja que se hundía en mi orgullo. Quería desaparecer, fundirme con las sombras, huir de aquel escenario, donde mi dignidad estaba siendo desmantelada pieza por pieza.
El nudo en mi garganta amenazaba con ahogarme, y las lágrimas pugnaban por salir, calientes y traicioneras. Pero entonces, mientras permanecía inmóvil en aquel purgatorio social, algo se quebró dentro de mí. No fue mi espíritu como ellos sin duda esperaban, sino la jaula de fragilidad y abnegación que lo había contenido durante demasiado tiempo. Una fuerza que no sabía que poseía comenzó a bullir en mi interior. Una risa seca, baja y extraña brotó de mi garganta. No fue una risa de alegría, ni de locura, sino el sonido del acero templándose en el fuego. Ricardo y Sonia me miraron, perplejos primero y luego visiblemente alarmados. Aquel sonido no encajaba con la imagen que tenían de su madre sumisa y vulnerable. Vieron en mis ojos algo que nunca antes habían visto. Una determinación gélida, una promesa silenciosa. Ignorando por completo sus miradas desconcertadas, me di la vuelta con una rectitud en la espalda que no sentía desde hacía años, una dignidad recuperada en el epicentro mismo de mi deshonra. Ya no era la víctima, me estaba convirtiendo en la jueza. Caminé con paso firme y deliberado hacia el maitre, que observaba la escena con una profesional pero evidente incomodidad. Cada paso que daba era un adiós a la mujer que había sido, a la madre que perdonaba todo, que amaba sin condiciones. El dolor no había desaparecido, pero se estaba transformando, cristalizando en una resolución tan clara y dura como un diamante. Al llegar a su atril, mi voz sonó firme, sin un ápice del temblor que sentía por dentro. Una mesa para uno, por favor. La mejor del local, con vistas a todo el salón, le dije con una autoridad que lo sorprendió. El hombre palideció ligeramente al reconocerme, su expresión cambiando de la cortesía al respeto temeroso. Desde la distancia, escuché a mi hijo susurrar a su esposa, su voz teñida de una confusión que me produjo una amarga satisfacción. ¿Qué está haciendo? ¿De dónde ha sacado ese aplomo? ¿Acaso conoce al dueño? Y yo comencé a reír de nuevo, esta vez para mis adentros, una risa silenciosa que sacudió los cimientos de mi ser. Porque el dueño era el menor de mis secretos, la punta de un iceberg de poder y recursos que ellos, en su arrogancia, jamás habían podido imaginar. Esa noche la mujer que ellos creían conocer, la viuda desvalida y generosa, había firmado su propio certificado de defunción. Y en su lugar, otra estaba a punto de nacer. La humillación pública que acababan de infligirme no sería el final de mi historia, sino el prólogo de la suya. Habían cometido el error de subestimarme, de confundir mi amor con debilidad, mi paciencia con estupidez. No se daban cuenta de que, al intentar apartarme de su mesa, me habían sentado a la cabeza de un tribunal que ellos mismos habían convocado. Cada detalle de su crueldad, cada palabra condescendiente, cada gesto de desprecio, se había grabado en mi memoria no como una herida, sino como una prueba irrefutable en el juicio que estaba a punto de comenzar. Ellos no tenían ni la más remota idea de lo que acababan de desatar. Mientras el maitre me guiaba hacia mi mesa, sentí como la niebla de la tristeza se disipaba, reemplazada por una claridad mental sobrecogedora. Mi difunto Alberto, un hombre previsor y desconfiado de la naturaleza de nuestro hijo, había dejado instrucciones precisas, candados y llaves para proteger su legado y, sobre todo, para protegerme a mí. Siempre me parecieron medidas extremas, fruto de un pesimismo que yo no compartía. ¡Qué equivocada estaba! Ahora comprendía su sabiduría, su amor protector que se extendía más allá de la tumba. La llave para acceder a todo ese poder tenía una condición. Una traición inequívoca por parte de Ricardo. Y esta noche, me la habían entregado en bandeja de plata. Me senté con la elegancia de una reina ocupando su trono. Desde mi posición privilegiada, tenía una vista panorámica de todo el restaurante, incluida la mesa donde mi hijo y su esposa intentaban torpemente entretener a sus invitados, lanzándome miradas furtivas y cargadas de nerviosismo. Su desconcierto era palpable. ¿Cómo podía su madre, la mujer a la que acababan de desechar, estar sentada en la mesa más cotizada del local, recibiendo un trato preferencial que ni ellos mismos habían conseguido? La confusión en sus rostros era el primer plato de un banquete que planeaba servirles muy frío. Aquella noche no era el final de nada, sino el principio de todo. Observé el menú que me ofrecieron, pero mi mente ya estaba en otro lugar, trazando las primeras líneas de un plan meticuloso. La lección que estaba a punto de impartir no estaría impulsada por el odio, pues eso me rebajaría a su nivel. Sería una lección de consecuencias, de causa y efecto. Les enseñaría el verdadero significado de la palabra valor, no el que se mide en euros o en la potencia de un motor, sino el que reside en la integridad, el respeto y la gratitud. Aprenderían que el dinero que tan alegremente malgastaban no era un derecho, sino un privilegio ganado con el sudor y el sacrificio de otros.
La ira inicial había dado paso a una calma gélida, a una concentración absoluta. No habría gritos, ni escenas melodramáticas. Mi retribución sería silenciosa, elegante y devastadora. Sería un desmantelamiento quirúrgico de su mundo artificial, una demolición controlada de los pilares de arena sobre los que habían construido su arrogancia. Les quitaría todo, no para destruirlos, sino para obligarlos a reconstruirse desde cero, con sus propias manos, sobre cimientos de humildad y trabajo duro. Era la única manera de honrar la memoria de su padre y, quizás, de salvar sus almas perdidas. Ricardo evitaba mi mirada, pero podía sentir su incomodidad a través del salón. Sonia, por otro lado, no dejaba de observarme con una mezcla de rabia y miedo. Probablemente en su mente, ya estaba calculando el posible daño a su estatus social. Su pánico era un aperitivo delicioso. No sabían que el restaurante donde se sentían tan importantes, el escenario de mi humillación, era solo una pequeña pieza en el vasto tablero de ajedrez que yo controlaba ahora. Estaban cenando en mi territorio, bajo mis reglas, y las reglas estaban a punto de cambiar drásticamente para ellos. Aún no lo sabían, pero su vida de lujo tenía los días contados. Mi teléfono vibró en el bolso. Sabía que era el señor Mateo, el abogado y albacea de Alberto, un hombre de una lealtad inquebrantable. No contesté. Aún no. Quería saborear ese momento, el instante preciso en que la balanza del poder había cambiado de forma irreversible. Dejé que el mensaje esperara, disfrutando de la ironía de la situación. Ellos me habían citado para exhibir su nuevo trofeo, y sin quererlo, me habían entregado el trofeo definitivo, el control total sobre sus destinos. El champán que el camarero sirvió en mi copa brillaba con una luz prometedora, la luz de una nueva era. La comida que pedí era sencilla, pero cada bocado me sabía a victoria. Comía lentamente, observándolos, analizando cada uno de sus gestos. Vi cómo la conversación en su mesa se volvía forzada, cómo las sonrisas no llegaban a sus ojos. La presencia de su madre, sentada sola y serena en la mejor mesa, había envenenado su celebración. Era una anomalía que no podían explicar a sus importantes socios, una mancha en su perfecta fachada de éxito y control, y esa pequeña mancha era solo el comienzo de la tormenta que se avecinaba. No se imaginaban la magnitud de la deuda que acababan de contraer conmigo. Recordé las palabras de Alberto en su lecho de muerte: Elena, el amor puede cegarnos. He construido un muro para protegerte, no de los extraños, sino de nuestra propia sangre. Ojalá nunca necesites usarlo, pero si llega el día, no dudes. Sé fuerte. En aquel momento, sus palabras me parecieron crueles, una falta de fe en el hijo que habíamos criado. Ahora, su sabiduría póstuma me abrazaba como un manto. Había llegado el día, y no dudaría. Sería fuerte, no solo por mí sino por él, por el legado de trabajo y honestidad que ellos habían pisoteado con tanta facilidad. La cena de Ricardo y Sonia terminó abruptamente. Vi cómo se disculpaban con sus invitados, inventando una excusa poco convincente. Al pasar cerca de mi mesa de camino a la salida, Ricardo se detuvo un instante, como si quisiera decir algo. Sus ojos buscaron los míos, y en ellos vi una extraña mezcla de desafío y temor. No dije nada. Simplemente sostuve su mirada, dejando que mi silencio hablara por mí, que le transmitiera todo el peso de su traición y la inminencia de sus consecuencias. Fue un error fatal, el último que cometería a mis expensas. Cuando se marcharon, el ambiente en el restaurante pareció aligerarse, como si una tensión invisible se hubiera disipado. Pero para mí, la verdadera tensión acababa de empezar. Saqué mi teléfono y marqué el número del señor Mateo. No esperé a que saludara. Mateo, soy Elena. Dije con una voz que ya no era la de una viuda afligida, sino la de una comandante a punto de entrar en batalla. Ha ocurrido. Active la cláusula corazón roto. Tenemos mucho trabajo por delante. El silencio al otro lado de la línea fue breve, pero cargado de significado. Sabía que había estado esperando esta llamada durante años. La decisión estaba tomada. En ese instante, dejé de llorar por el pasado, y empecé a planificar el futuro. Un futuro en el que mis hijos aprenderían por las malas que la dignidad no tiene precio, y que el amor de una madre, cuando se traiciona, puede transformarse en la más implacable de las justicias. No buscaba venganza, una emoción tan vulgar y pasajera. Buscaba una restauración, una lección tan profunda y duradera que redefiniría sus vidas para siempre. El camino sería largo y doloroso, especialmente para ellos, pero era el único camino posible. El camarero se acercó a mi mesa. ¿La señora desea algo más? Lo miré y sonreí, una sonrisa genuina por primera vez en mucho tiempo. Sí,
respondí, sintiendo como un peso se levantaba de mis hombros. Tráigame la cuenta, por favor. Y póngala a nombre del propietario. El joven asintió, sin comprender la magnitud de mis palabras. Yo, en cambio, la comprendía perfectamente. Estaba pagando la cuenta de mi antigua vida, para poder empezar a cobrar las deudas de la nueva. La lección del legado estaba a punto de comenzar. Mientras esperaba, mi mente repasó los activos, las propiedades, las empresas que ahora estaban bajo mi mando, el apartamento donde vivían, la empresa donde Ricardo trabajaba, las tarjetas de crédito con las que financiaban sus lujos, todo formaba parte de un imperio invisible que yo estaba a punto de reclamar. Se habían acostumbrado a vivir de mi generosidad, sin saber nunca su verdadera fuente. Pronto descubrirían que el manantial del que habían estado bebiendo no solo podía secarse, sino que también podía inundarlos hasta ahogarlos en sus propias deudas. Me levanté de la mesa, dejando una generosa propina. Al caminar hacia la salida sentí una ligereza que me sorprendió. El dolor seguía ahí, en un rincón de mi corazón, pero ya no me paralizaba. Ahora era combustible, la energía que impulsaría cada una de mis acciones futuras. Ya no era la matriarca de una familia rota, sino la arquitecta de una nueva orden, una donde el mérito se ganaría, no se heredaría, y donde el respeto sería la única moneda de cambio aceptada. La mujer que había entrado en ese restaurante ya no existía. En la calle, el aire fresco de la noche me pareció una promesa. Miré el cielo estrellado y pensé en Alberto. ¿Estaría orgulloso de mí? ¿O me reprendería por la dureza que estaba a punto de desatar? No tenía la respuesta, pero sabía que no podía seguir siendo la víctima pasiva de su egoísmo. Proteger su legado, el verdadero, el de los valores y la integridad, era ahora mi única misión. Y para protegerlo, a veces, hay que estar dispuesto a destruir lo que más se ama. El coche deportivo de Ricardo ya no estaba. Se habían ido, huyendo de la incomodidad de mi presencia, corriendo hacia su vida de falsedad sin saber que estaban conduciendo directamente hacia un precipicio. Y yo, su madre, no iba a poner una señal de advertencia. Al contrario, iba a asegurarme de que el camino estuviera despejado para que aprendieran la lección de la caída. A veces, solo rompiéndose en 1000 pedazos se puede volver a construir algo sólido y verdadero. Tomé un taxi, no porque me lo hubieran ordenado sino por elección propia. Mientras el coche se alejaba vi el reflejo del restaurante en la ventanilla, un faro de lujo en la oscuridad. Para muchos, era un símbolo de estatus y poder. Para mí, a partir de esa noche sería un recordatorio. El recordatorio de que incluso en la humillación más profunda, pueden hacer la fuerza más inquebrantable. El recordatorio de que la partida no había terminado, sino que acababa de empezar. Y yo, ahora, tenía todas las piezas ganadoras. Llegué a mi casa, la misma que ellos querían vender, y sentí su calidez como un abrazo. Cada objeto, cada fotografía, me hablaba de una vida de amor y sacrificio. Pero ya no los miraba con nostalgia, sino con la determinación de una guardiana. Este era mi santuario, el último bastión de los valores que ellos habían olvidado, y lo defendería con uñas y dientes. Encendí una luz en el salón, me serví un brandy y me senté en el sillón de Alberto. La noche iba a ser larga. Tenía un imperio que dirigir y una lección que diseñar. Mi teléfono sonó de nuevo. Esta vez, era Ricardo. Dejé que sonara hasta que saltó el buzón de voz. No estaba preparada para escuchar sus mentiras, sus excusas, su ira disfrazada de preocupación. A partir de ahora, la comunicación sería a través de mis abogados, de notificaciones oficiales, de hechos consumados. Se habían cerrado los canales del afecto, se abrían los de la ley y las finanzas. Descubrirían que la madre que habían conocido era una experta en el amor, pero la mujer que estaban a punto de conocer era una maestra en el arte de la estrategia. El mensaje de voz de Ricardo era un torrente de preguntas confusas y acusaciones veladas. Lo borré sin terminar de escucharlo. No había nada que pudiera decir que cambiara el curso de los acontecimientos que él mismo había puesto en marcha. Había plantado las semillas de la ingratitud y la codicia. Y ahora era el momento de la cosecha. Una cosecha amarga, sí, pero necesaria. Por su bien, y por el mío. La mujer frágil había muerto en aquel restaurante. La matriarca acababa de tomar el control. Y su primera orden del día era simple. Que comenzara la lección. De acuerdo. Aquí tienes el bloque 2, la revelación y el plano, desarrollado con la máxima fidelidad a las directrices, el cambio de tono, y el número exacto de párrafos solicitados. Asterisco, asterisco, asterisco. Almohadilla, 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 asterisco, asterisco. Acto 2, la revelación y el plano, asterisco, asterisco.
El trayecto en taxi hasta mi casa fue un túnel silencioso y oscuro, un purgatorio entre la mujer que fui y la que estaba obligada a convertirme. Cada semáforo en rojo era una pausa para que el eco de la humillación resonara en mi cabeza, pero ya no me causaba lágrimas. La herida, profunda y sangrante, había comenzado a cauterizarse con el fuego de una resolución helada. Observé mi reflejo en la ventanilla, el rostro de una anciana surcado por el tiempo y el dolor, pero en mis ojos ya no había fragilidad, sino el brillo metálico de una maquinaria que acababa de ponerse en marcha. En aquel momento, decidí que no lloraría más. Iba a luchar. No por venganza sino por justicia, por el legado de un hombre bueno que ellos habían profanado con su codicia. Al llegar a casa, el silencio no me pareció opresivo como otras noches. Se sentía como el silencio de un cuartel general antes de la batalla. Cada objeto, cada mueble, parecía estar en su puesto, esperando órdenes. Me detuve frente al retrato de Alberto que presidía el salón. Su sonrisa serena parecía ahora contener una sabiduría oculta, una advertencia que yo, en mi ceguera de madre, me había negado a ver durante años. Él conocía la debilidad de Ricardo, la ambición desmedida de Sonia. Había visto la grieta en los cimientos de nuestra familia mucho antes que yo. Su plan, aquella cláusula que siempre me pareció un exceso de pesimismo, era en realidad su último acto de protección, un arma definitiva dejada en mis manos. El teléfono vibró de nuevo con una llamada de Ricardo. La ignoré. Escuché cómo saltaba el buzón de voz, imaginando su torrente de falsas preocupaciones y veladas acusaciones. Borré el mensaje sin escucharlo. Sus palabras ya no tenían poder sobre mí. Eran el zumbido de un insecto molesto contra un cristal blindado. A partir de ahora, nuestra comunicación no se basaría en lazos de sangre, sino en los fríos y precisos términos de la ley. Se habían esforzado tanto por demostrarme que era una extraña en sus vidas, que finalmente, había decidido actuar como tal. Una extraña con el poder absoluto de desmantelar el castillo de naipes sobre el que habían construido su arrogancia. Con una calma que me sorprendió a mí misma, busqué en la agenda el número del señor Mateo. Era más que el abogado de Alberto, era el guardián de sus secretos, un hombre de una pieza cuya lealtad había sido probada durante décadas. Marqué el número, mi pulso firme como una roca. Cuando contestó con su voz grave y formal no hubo preámbulos. Mateo, soy Elena, dije, y mi propia voz sonó extraña, despojada de toda la calidez que la caracterizaba. Ha sucedido. Active la cláusula corazón roto. Tenemos mucho trabajo por delante. Hubo un breve silencio al otro lado, un instante cargado de 20 años de espera. Luego su respuesta fue concisa y llena de una contenida energía. Le espero mañana a las 9. El imperio aguarda a su emperatriz. Esa noche no dormí, pero tampoco sentí el peso del insomnio. Mi mente era un hervidero de actividad, un tablero de ajedrez donde las piezas, antes invisibles para mí, comenzaban a revelarse. Repasé cada conversación, cada regalo que les había hecho, cada préstamo disfrazado de ayuda familiar. Todo adquiría un nuevo significado, una nueva dimensión. Ya no eran actos de amor, sino transacciones, movimientos financieros, que sin saberlo, los habían ido atando a mí con cadenas de oro. La ingenuidad había muerto en aquel restaurante, y en su lugar nacía una estratega que veía el mundo no en términos de sentimientos, sino de activos, pasivos y apalancamiento. El amanecer me encontró frente a la ventana, no como una viuda solitaria, sino como una general contemplando el campo de batalla al alba. A la mañana siguiente elegí mi atuendo con el cuidado de un soldado vistiendo su uniforme. Descarté los vestidos de colores suaves y los chales de lana que conformaban mi vestuario habitual. En su lugar, opté por un traje de chaqueta de corte severo, de un gris tan oscuro que parecía negro, el mismo que había usado para la lectura del testamento de Alberto. Era una armadura, una declaración de intenciones. Al mirarme al espejo, la mujer que me devolvió la mirada era una desconocida. Su rostro era el mío, pero su postura era erguida, su mirada directa e implacable. La fragilidad había sido purgada. Hoy no iba a una reunión, iba a una toma de posesión. El despacho de Mateo estaba en el corazón del distrito financiero, un santuario de caoba, cuero y confidencialidad. Al entrar, el propio Mateo me recibió en la puerta, un gesto de respeto que iba más allá de la mera cortesía. Era un hombre de la edad de Alberto, con unos ojos que habían visto la complejidad de la naturaleza humana, y no se dejaban engañar por las apariencias. Elena, dijo con una leve inclinación de cabeza, bienvenida. Todo está preparado. Me condujo a una sala de juntas privada, donde sobre una inmensa mesa de roble pulido, descansaba una única caja de seguridad de acero negro. No era grande, pero sentí que contenía el peso de mi futuro y del de ellos.
Alberto era un genio, Elena. Un genio discreto, comenzó Mateo mientras marcaba la combinación de la caja. Todos lo veían como un hombre trabajador y ahorrador, pero pocos sabían de su increíble talento para la inversión y la estrategia a largo plazo. Construyó este imperio no para ostentar, sino para proteger. Para protegerte a ti. Abrió la caja y extrajo una serie de carpetas encuadernadas en cuero, cada una con una etiqueta precisa. La cláusula corazón roto era su salvaguarda final. Exigía una prueba irrefutable de traición, una humillación pública y deliberada. Lo que ocurrió anoche, que he verificado con el gerente del restaurante, cumple con creces cada uno de los requisitos. El control es, a partir de este momento, absoluta y exclusivamente suyo. La primera carpeta que abrió se titulaba Activos líquidos. Mis ojos recorrieron las cifras y sentí un vértigo que nada tenía que ver con la emoción. No eran los ahorros de una vida que yo conocía. Eran sumas astronómicas, diversificadas en fondos de inversión globales, acciones de primera línea y cuentas en bancos suizos. El dinero que les di para la entrada de la casa, el que malgastaron en un coche, era, en comparación, una simple gota en un océano insondable. Me di cuenta de la magnitud de su estupidez. Habían humillado a la fuente de su propia opulencia por una baratija brillante. La ironía era tan amarga, que casi me hizo sonreír. La segunda carpeta, propiedades e inmuebles, fue la que me dejó sin aliento. Mateo desplegó una lista de direcciones. Mi corazón dio un vuelco al reconocer la primera. El lujoso ático donde vivían Ricardo y Sonia. No era alquilado. No era suyo. Pertenecía a una sociedad de inversión inmobiliaria llamada Legado Ella. Elena y Alberto, tradujo Mateo con suavidad. Y la lista continuaba. El edificio completo de oficinas donde Ricardo trabajaba como un alto ejecutivo. El local de aquel restaurante de lujo donde me habían humillado. Fincas, viñedos, apartamentos en la costa. Yo no era una simple viuda. Era una magnate inmobiliaria sin saberlo. Ellos vivían en mi casa, trabajaban en mi edificio, y cenaban en mi restaurante. El verdadero golpe maestro de Alberto se reveló en la tercera carpeta. Estructura corporativa. Era un laberinto de sociedades interpuestas, fundaciones y fideicomisos, diseñado para ser impenetrable desde el exterior. Descubrí que la prestigiosa consultora que representaba el 80% de la facturación del departamento de Ricardo, la que le garantizaba su puesto y sus bonus, era en realidad una empresa de mi propiedad, gestionada por un testaferro de la máxima confianza de Mateo. Su éxito profesional, su estatus, su brillante carrera, todo era una ilusión cuidadosamente orquestada por su padre, un teatro de marionetas del que yo ahora controlaba todos los hilos. No se habían ganado nada, todo les había sido concedido en secreto. La última carpeta era la más delgada pero la más letal, se titulaba Deudas y obligaciones. Dentro, perfectamente archivados, estaban todos y cada uno de los documentos que Ricardo y Sonia me habían firmado a lo largo de los años. El dinero para el máster de Ricardo, el capital inicial para el negocio fallido de Sonia, las ayudas para sus vacaciones, sus coches. Cada transferencia que yo había hecho por amor, Alberto la había hecho documentar por Mateo, como un préstamo personal a interés cero. Ellos firmaban sin leer, pensando que eran meros recibos para mi control personal, pero eran contratos vinculantes con una cláusula de vencimiento inmediato, en caso de pérdida de confianza familiar. No quería venganza, le dije a Mateo, mi voz ahora fría y precisa, despojada de cualquier temblor, eso es un sentimiento caótico y vulgar. Quiero impartir una lección. La lección que Alberto temía que necesitaran y que yo, por mi amor ciego, me negué a enseñarles. Mateo asintió lentamente, sus ojos fijos en los míos, evaluando mi determinación. El objetivo no es la destrucción, sino la reconstrucción. Les quitaremos todo lo que no se han ganado para que, por primera vez, tengan la oportunidad de construir algo por sí mismos, desde los cimientos de la humildad y el trabajo duro. Quiero que aprendan el verdadero valor del dinero, y lo harán ganándoselo. Mi mente, antes nublada por el dolor, ahora funcionaba con una claridad aterradora. Comencé a dictar el plan, y las palabras salían de mi boca con una fluidez que nunca había poseído. Paso 1. La deuda. Quiero que se ejecuten todos los préstamos. Mañana a primera hora, una notificación del banco exigiendo la devolución inmediata de la totalidad del capital. No quiero negociaciones, ni plazos. Quiero que sientan la presión financiera absoluta. Mateo tomaba notas, su pluma deslizándose sobre el papel sin pausa.
Esto les obligará a intentar liquidar sus activos, solo para descubrir que no tienen ninguno. Paso 2. El hogar. Continué, mi mirada fija en un punto invisible de la pared. Una semana después de la notificación bancaria, cuando el pánico haya hecho mella, recibirán un burofax de la sociedad propietaria. Una orden de desahucio por impago reiterado de un alquiler simbólico que por supuesto nunca pagaron porque creían que el piso era suyo. Les daremos el plazo legal mínimo para abandonar la propiedad. Quiero que experimenten la incertidumbre de no tener un techo seguro sobre sus cabezas. Una seguridad que siempre dieron por sentada y que yo les proporcioné en silencio. Paso 3. La carrera, articulé, sintiendo cómo cada palabra era un bloque de hielo. Simultáneamente a la orden de desahucio, la consultora fantasma rescindirá su contrato con la empresa de Ricardo. De forma unilateral, inmediata y alegando una reestructuración estratégica. Sin su principal cliente, el departamento de Ricardo será insolvente y su puesto, redundante. Será despedido. No por incompetencia, sino por la irrelevancia a la que le someteremos. Le arrebataremos su identidad profesional, el pilar sobre el que ha construido su arrogante ego. Y paso 4. El aislamiento social, añadí, pensando en Sonia. Este será más sutil. A través de las juntas directivas de las fundaciones benéficas que ahora controlo, vetaremos discretamente sus invitaciones a galas y eventos. Haremos correr el rumor, a través de canales fiables, de su precaria situación financiera. En su círculo, la insolvencia es peor que la peste. Sus amigas se evaporarán como el rocío matutino. La despojaremos de su escenario, de su público. La dejaremos sola con la única persona a la que no podrá impresionar, ella misma. Mateo levantó la vista de sus notas. Es un plan impecable, Elena. Metódico y devastador. ¿Pero y después? Cuando no tengan nada. Esa era la pregunta clave, la que diferenciaba mi plan de una simple venganza. Después, Mateo, les haremos una oferta. Un pequeño apartamento en un barrio obrero, propiedad también de nuestra sociedad. Y 2 trabajos. Ricardo será ayudante de cocina en el mismo restaurante donde me humilló. Sonia, personal de limpieza en el edificio de oficinas donde él tenía su despacho. Salarios mínimos. Condiciones duras. Les daremos la opción. Eso, o la calle. La elección, por primera vez en sus vidas, será verdaderamente suya. Quiero que aprendan lo que cuesta ganar cada euro, expliqué, inclinándome sobre la mesa. Quiero que sientan el cansancio en los huesos después de una jornada de trabajo real. Que aprendan a respetar a las personas que antes consideraban invisibles, los camareros, el personal de limpieza. No les estoy quitando su vida, les estoy devolviendo a la realidad, una realidad de la que su padre y yo los protegimos en exceso. Es una cirugía dolorosa, sí, pero es para extirpar el tumor de la soberbia y la ingratitud que los está consumiendo por dentro. ¿Y si se niegan? ¿Si intentan luchar legalmente?, preguntó Mateo, aunque ya sabía la respuesta. Alberto lo previó todo, respondí, señalando las carpetas. Cada documento es inexpugnable. Cada sociedad está blindada. Se enfrentarán a un muro legal y financiero que es, sencillamente, infranqueable. Gastarán el poco dinero que les quede en abogados, que les dirán que no tienen ninguna posibilidad. Su única salida será la rendición. Una rendición que los llevará, espero, al umbral de la redención. Mateo se reclinó en su silla, una expresión de profunda admiración en su rostro. Alberto estaría orgulloso, no de la situación, pero sí de tu fortaleza, de tu claridad. Me tendió los primeros documentos que requerían mi firma. Las órdenes para iniciar los procedimientos bancarios. Tomé la pluma. Su peso en mi mano era el peso de una corona y una espada al mismo tiempo. No hubo vacilación. Mi firma, antes temblorosa y redondeada por la edad, fue ahora firme, angulosa, una rúbrica de poder y decisión. Era el primer acto de guerra de la nueva Elena. Al firmar el último papel, sentí una extraña paz. El dolor por la traición no había desaparecido, pero ahora estaba canalizado, transformado en un propósito inquebrantable. Ya no era una víctima a la deriva, sino la capitana de mi propio destino, la ejecutora del testamento moral de mi marido. Me levanté, y el traje de chaqueta ya no me parecía una armadura, sino mi propia piel. Proceda, Mateo, ordené con una voz que no admitía réplica. Que comience la lección. Al salir del despacho y volver a la bulliciosa calle, el mundo parecía el mismo, pero yo lo veía con otros ojos. Veía las estructuras de poder invisibles, las corrientes financieras que movían la ciudad, las frágiles fachadas de estatus detrás de las cuales se escondían realidades precarias. Antes era una espectadora pasiva de este mundo, ahora era una de sus arquitectas. El sol me dio en la cara, pero no sentí su calor, solo su luz,
Una luz que iluminaba el camino que tenía por delante. Un camino difícil, sí, pero necesario. Me detuve frente a una cafetería y observé a la gente en su interior, oficinistas tomando un descanso, estudiantes repasando apuntes, parejas conversando, vidas ordinarias, construidas con esfuerzo diario. Esa era la lección que Ricardo y Sonia necesitaban aprender. La vida no es un derecho heredado, sino un privilegio que se gana día a día, con sudor y dignidad. Habían vivido en una burbuja dorada durante demasiado tiempo, y yo estaba a punto de pincharla, no con un alfiler, sino con la punta afilada de la realidad. La estrategia estaba definida, cada movimiento calculado, cada consecuencia anticipada, no había espacio para la improvisación ni para la duda. Mi retribución no sería un arrebato emocional, sino una obra de ingeniería financiera y social. Desmantelaría su mundo con la precisión de un relojero, pieza por pieza, hasta que solo quedara el mecanismo desnudo de sus propias decisiones. Les obligaría a enfrentarse al vacío que habían creado en sus almas, un vacío que habían intentado llenar con coches caros y lujos superfluos. Pensé en ellos, probablemente en su lujoso ático, planeando su próximo fin de semana, ajenos a la tormenta que se cernía sobre sus cabezas. Su arrogancia era su mayor debilidad, su ceguera voluntaria, el punto ciego que yo iba a explotar sin piedad. Creían conocerme, creían haberme relegado a un rincón insignificante de sus vidas. No podían imaginar que ese rincón era en realidad el centro de mando desde el que se controlaba todo su universo. Ese fue su error de cálculo, un error que les costaría absolutamente todo. El plan no solo se centraba en quitarles cosas materiales. El objetivo era más profundo. Quería despojarlos de sus falsas identidades. Ricardo no era un ejecutivo brillante, era un hombre mantenido por un sistema que desconocía. Sonia no era una dama de la alta sociedad, era una mujer cuya única habilidad era gastar el dinero que otros habían ganado. Al arrancarles estas máscaras, les obligaría a mirarse al espejo y preguntarse, por primera vez, quiénes eran realmente. La respuesta, al principio, sería aterradora para ellos: no eran nadie. Mateo me había asegurado que todos los preparativos se harían con la máxima discreción y celeridad. El primer sobrecertificado ya estaba siendo preparado por el departamento legal del banco. Contendría un lenguaje técnico e impersonal, una demanda fría que no dejaría lugar a interpretaciones sentimentales. Sería el primer temblor de un terremoto que derribaría su mundo. Y yo, a la distancia, observaría cada réplica, cada grieta que apareciera en su fachada, no con placer, sino con la sombría satisfacción de un médico que administra una medicina amarga pero necesaria. Había un detalle en el plan que me reservé, un as en la manga que ni siquiera le había revelado a Mateo en su totalidad. El puesto de ayudante de cocina para Ricardo en el restaurante. El gerente del local era un antiguo protegido de Alberto, un hombre que le debía su carrera y su negocio. No solo se aseguraría de que Ricardo trabajara duro, sino que también me informaría puntualmente de su progreso, de su actitud, de cualquier atisbo de cambio. Sería mis ojos y oídos en el corazón mismo de su nueva realidad. Lo mismo aplicaba para Sonia. La jefa del personal de limpieza del edificio de oficinas era una mujer íntegra y trabajadora que yo conocía desde hacía años a través de las obras de caridad de mi parroquia. Le pedí que supervisara a Sonia no como a una enemiga sino como a una alumna difícil. Quería informes objetivos, sin adornos. ¿Cumplía con sus tareas? ¿Mostraba respeto? ¿O seguía atrapada en su antigua soberbia? Estos informes serían cruciales para decidir si, en el futuro, merecían una segunda oportunidad. El plan era, en esencia, un programa de reeducación forzosa. Un experimento social a pequeña escala. ¿Podían dos personas, tan corrompidas por el dinero fácil y la falta de consecuencias, redimirse a través del trabajo duro y la humildad impuesta? No tenía la certeza, pero era la única oportunidad que les quedaba. Era el último y más difícil regalo que como madre podía hacerles, la oportunidad de salvarse de sí mismos, aunque para ello tuviera que convertirme en la villana de su historia. Mientras caminaba hacia la parada del taxi sentí el teléfono vibrar. Era un mensaje de Mateo. Breve y al punto. El primer sobre ha sido enviado. El reloj ha empezado a correr. Guardé el teléfono en el bolso. No sentí euforia, ni alegría, ni siquiera rabia. Solo una calma profunda y absoluta. La calma que precede a la tormenta perfecta. Ellos no lo sabían aún. Pero el mundo que conocían, con sus reglas y sus certezas, tenía las horas contadas. El imperio de Alberto no era solo un conjunto de activos, era una herramienta de poder, un instrumento de justicia que él, con su increíble previsión, había puesto en mis manos.
Había honrado su memoria no perdonando la traición, sino actuando con la fuerza y la sabiduría que él siempre supo que yo poseía en mi interior, oculta bajo capas de amor abnegado. Ahora, esa fuerza estaba libre, y su primer objetivo era restaurar el equilibrio que mis propios hijos habían roto. La lección no sería solo para ellos. También era para mí. Una lección sobre los límites del amor, sobre la diferencia entre ayudar y malcriar, entre proteger y debilitar. Había aprendido de la forma más dura que el amor incondicional, sin la contrapartida del respeto y la gratitud, puede convertirse en un veneno. Estaba a punto de administrarles el antídoto, y su sabor sería increíblemente amargo. Pero era la única cura posible para la enfermedad que padecían. El taxi llegó. Le di al conductor la dirección de mi casa. De vuelta a mi cuartel general. La fase de planificación había terminado. Ahora comenzaba la fase de ejecución. Me recliné en el asiento y cerré los ojos, no para descansar, sino para visualizar el primer dominó cayendo, lento pero inexorable. El sonido de esa primera ficha golpeando la siguiente, sería el comienzo de una nueva sinfonía. La sinfonía de su caída y, quizás, de su eventual renacimiento. No había vuelta atrás. La decisión estaba tomada, las órdenes cursadas. Me había convertido en el motor de su destino, en la arquitecta de su demolición controlada. Ellos habían elegido su camino en aquel restaurante, el camino del desprecio y la ingratitud. Y yo, ahora, les mostraría a dónde conducía ese camino, a un precipicio que ellos mismos habían cavado. Pero al fondo no encontrarían la aniquilación, sino una escalera muy empinada que tendrían que subir peldaño a peldaño, con sus propias manos. La tarde caía sobre la ciudad, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y púrpuras. Para la mayoría de la gente, era el final de otro día de trabajo. Para Ricardo y Sonia, era el final de una era, aunque aún no lo supieran. Estaban disfrutando de su último atardecer en el paraíso de los necios. Mañana, al amanecer, despertarían en un mundo diferente, un mundo donde las reglas las ponía yo, y mis reglas eran simples. El respeto se gana, la dignidad se demuestra, y el legado se honra con cada acción. Me pregunté si algún día entenderían el porqué de todo esto. Si llegarían a ver más allá de la pérdida y el castigo, y comprenderían la lección que intentaba impartirles. Quizás no. Quizás me odiarían para siempre. Era un riesgo que estaba dispuesta a correr. Porque a veces, el acto de amor más grande de una madre no es un abrazo, sino un empujón. Un empujón hacia el abismo para obligar a sus hijos a aprender a volar por sí mismos. Llegué a casa, y, antes de entrar me detuve a mirar la fachada. Ya no era solo mi hogar, era la sede de mi operación, el centro neurálgico de mi nuevo poder. Entré y encendí las luces. El silencio me recibió, pero esta vez estaba cargado de anticipación. Me serví una copa de brandy, el preferido de Alberto, y me senté en su sillón. Brindé en silencio hacia su retrato. Por ti, Alberto, susurré, y por la lección que está a punto de comenzar. El plan era una máquina perfecta, pero toda máquina necesita un operador vigilante. Mi papel no terminaba con dar las órdenes. Ahora debía observar, analizar sus reacciones, medir el impacto de cada movimiento. No podía permitir que las emociones interfirieran. La mujer que lloró en el restaurante estaba muerta y enterrada. La que ahora sostenía la copa era una estratega, una jueza, la matriarca de una nueva orden que se construiría sobre las ruinas de la antigua. Revisé mentalmente los activos, las empresas, las cuentas. El entramado era tan complejo que me llevaría semanas comprenderlo en su totalidad, pero ya tenía el control de las palancas principales, aquellas que afectaban directamente a la vida de Ricardo y Sonia. Eran como dos peones en un tablero que creían dominar, sin saber que una reina, hasta ahora oculta, acababa de entrar en juego. Y esa reina, estaba a punto de declarar jaque mate. El primer informe de Mateo llegaría al día siguiente, confirmando la recepción del burofax por parte del banco. A partir de ahí, todo se aceleraría. Esperaba una llamada furiosa de Ricardo, llena de incredulidad y acusaciones. Tenía mi respuesta preparada. Un silencio cortés seguido de una simple frase. Consulta con tu abogado, Ricardo. A partir de ahora, solo hablaré a través del mío. Sería la primera pared de hielo contra la que chocarían. De acuerdo. Aquí tienes el bloque 3. La ejecución de la lección. Desarrollado con la máxima fidelidad a las directrices, el cambio de tono y el número exacto de párrafos solicitados. Asterisco, asterisco, asterisco. Almohadilla, 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 asterisco, asterisco. Acto 3. La ejecución de la lección asterisco, asterisco.
La primera orden fue dada con la misma frialdad con la que un general mueve una pieza en un mapa de guerra. A través de una llamada segura a Mateo, autoricé el envío del primer sobre. No sentí nada, ni un ápice de la rabia que me consumió en el restaurante, ni una sombra de la tristeza que me había acompañado durante mi viudez. Solo sentí el peso gélido de la necesidad, la inexorable lógica de la causa y el efecto. El mecanismo que Alberto había construido con tanta previsión se ponía en marcha, y su primer engranaje era un simple documento legal. Un papel que, sin embargo, tenía el poder de hacer temblar los cimientos de su mundo artificial. El reloj había comenzado a correr, y yo era la única que sabía a qué hora sonaría la alarma. El primer informe de Mateo llegó a la mañana siguiente, conciso y digital. Acuse de recibo confirmado. Imaginé la escena. Ricardo, en su despacho con vistas a la ciudad, abriendo el sobre con displicencia, pensando que se trataba de una comunicación bancaria rutinaria. Imaginé su ceño frunciéndose, su incredulidad inicial transformándose en una irritación condescendiente. Sin duda, lo habría interpretado como un error burocrático, una molestia que su madre despistada debía solucionar de inmediato. Su arrogancia era tan predecible que casi resultaba aburrida. Aún no comprendía que aquel papel no era un error, sino la primera sentencia de un tribunal, que él mismo había convocado con su crueldad. La partida había comenzado, y él ni siquiera sabía que era un peón. La llamada no se hizo esperar, el identificador de mi teléfono mostró su nombre, y dejé que sonara 3 veces antes de contestar, un pequeño acto de control que me concedí. «Mamá», ladró, sin preámbulos, «el banco me ha enviado un disparate, una reclamación de deuda absurda. Tienes que llamar y aclarar este lío ahora mismo. Tengo reuniones importantes». Su voz era un torbellino de impaciencia y autoridad impostada. La voz de un hombre acostumbrado a que el mundo se pliegue a sus deseos. Escuché su perorata sin interrumpir, dejando que el silencio al otro lado de la línea amplificara su propia histeria. No sabía que estaba dictando su propia confesión de incompetencia financiera. Mi respuesta fue medida, cada palabra una gota de hielo. No hay ningún error, Ricardo. Una deuda es una deuda. Te recomiendo que hables con tu gestor, y quizás, con un abogado. Hubo un silencio atónito al otro lado. Podía casi oír los engranajes de su mente chirriando, incapaces de procesar una respuesta que no encajaba en su guión. ¿Pero de qué estás hablando? Era tu ayuda, balbuceó, la indignación tiñendo su voz. Los documentos que firmaste especifican claramente los términos, hijo. Léelos con atención. Le aconsejé con una calma sepulcral, y colgué antes de que pudiera articular una sola sílaba más. El primer muro se había levantado. Y era solo el principio. El segundo movimiento fue simultáneo y digital. Mientras Ricardo intentaba asimilar mi respuesta, una orden cursada por Mateo a las entidades financieras pertinentes, provocó el bloqueo preventivo de todas sus tarjetas de crédito y líneas de financiación. Imaginé a Sonia en una de sus boutiques favoritas, seleccionando un bolso de varios miles de euros, llegando al mostrador con su sonrisa de superioridad. Imaginé la escena con una claridad casi cinematográfica, la dependienta pasando la tarjeta 1, 2, 3 veces. La frase cortés pero firme. «Lo siento, señora, su tarjeta ha sido denegada». La humillación pública, aunque a pequeña escala, era un espejo perfecto de la que yo había sufrido. Era poesía financiera. El pánico real, según me informó Mateo más tarde, comenzó cuando intentaron hacer una transferencia desde su cuenta principal para cubrir sus gastos. La encontraron congelada, sujeta a un embargo preventivo, hasta que se aclarase la situación de la deuda reclamada. De repente, el vasto océano de crédito en el que navegaban se había secado, dejándolos varados en una isla de efectivo limitado. Su liquidez, el oxígeno de su estilo de vida, les había sido cortada de raíz. Comenzarían a entender que el dinero que tan alegremente gastaban, no era un ente abstracto que se regeneraba por sí solo, sino un recurso finito y, ahora, completamente fuera de su alcance. Las llamadas se volvieron frenéticas, primero de Ricardo, luego de Sonia, luego de ambos, alternándose en un carrusel de ira, confusión y súplicas veladas. Dejé que cada llamada se perdiera en el buzón de voz. Escuché los primeros mensajes, un ejercicio de análisis forense de su desesperación. Ricardo era pura rabia y acusación. «No sé a qué estás jugando, pero esto es un abuso». Sonia, en cambio, era un torbellino de victimismo y manipulación emocional. «Elena, por favor. No sé qué te hemos hecho, pero esto nos está destrozando». No entendían que no era un juego, sino una lección. Y que sus emociones ya no eran una moneda de cambio válida conmigo.
Para cimentar el nuevo orden de comunicación, envié un escueto mensaje de texto, redactado por los abogados de Mateo. Toda comunicación futura deberá realizarse a través de nuestros respectivos representantes legales. Atentamente, Elena. Fue como cerrar una puerta de acero. Les negué el acceso a la arena donde siempre habían ganado, la manipulación emocional familiar. Ahora, se veían forzados a jugar en mi terreno, el de la lógica fría, los contratos y las consecuencias legales. Su mundo de sentimientos y chantajes había sido abolido. Bienvenidos al mundo real, un lugar que nunca habían tenido la necesidad de visitar. La primera semana fue un estudio fascinante sobre su progresivo desmoronamiento. Sin acceso a sus fondos, las pequeñas grietas de su vida cotidiana comenzaron a ensancharse. La suscripción al club de campo fue cancelada. El servicio de limpieza y jardinería dejó de acudir. Tuvieron que empezar a enfrentarse a las tareas mundanas que siempre habían delegado, una primera dosis de la realidad que les esperaba. Mateo me mantenía informado a través de sus discretos canales. Me habló de sus acaloradas discusiones, audibles para los vecinos, de las acusaciones mutuas que se lanzaban en la quietud de su jaula de oro. Se estaban devorando el uno al otro, incapaces de atacar a la verdadera fuente de su desgracia. Mientras ellos se ahogaban en su pánico, yo dedicaba mis días a estudiar. Me sumergí en los informes de las empresas, en los balances de las propiedades, en las estrategias de inversión que Alberto había diseñado. No lo hacía por codicia, sino por un profundo sentido de la responsabilidad. Aquel imperio no era un tesoro para ser gastado, sino un legado que debía ser gestionado con sabiduría y propósito. Descubrí que Alberto había creado fundaciones benéficas, programas de becas para jóvenes sin recursos, proyectos de desarrollo sostenible. Mi dolor se mezcló con un orgullo inmenso. Estaba protegiendo no solo mi dignidad, sino la obra de un hombre extraordinario, una obra que ellos habían estado a punto de manchar con su egoísmo. Justo cuando su angustia financiera alcanzaba su punto álgido, cuando creían que nada podía ir peor, ordené a Mateo que ejecutara el segundo paso del plan. El burofax llegó un martes por la mañana, un día gris y lluvioso que parecía diseñado para la ocasión. No era del banco. Era de una prestigiosa firma de abogados que representaba a la Sociedad de Inversión Inmobiliaria, Legado EIA. El lenguaje era implacable y técnico. Una notificación formal de desahucio por impago sistemático de la renta estipulada en el contrato de arrendamiento. Les concedían el plazo legal mínimo para desalojar la propiedad. El suelo bajo sus pies dejó de ser una metáfora para convertirse en una amenaza muy real. La llamada de Sonia fue casi instantánea. Su voz no era histérica esta vez. Era un hilo agudo y tembloroso de puro terror. Elena, nos echan a la calle. Dicen que el piso no es nuestro. Es una locura. Alberto nos lo regaló. La escuché con la paciencia de un confesor dejando que derramara todo su pavor. Su mundo, construido sobre la falsa premisa de la propiedad y la seguridad, se estaba desintegrando ante sus ojos. La idea de que su hogar, el epicentro de su estatus social, nunca les había pertenecido, era una verdad demasiado monstruosa para que su mente pudiera procesarla de inmediato. Habían vivido como reyes en un palacio prestado, y el verdadero dueño acababa de reclamar las llaves. Mi respuesta fue tan suave como el filo de un bisturí. Un regalo, querida Sonia, suele venir acompañado de una escritura de propiedad a vuestro nombre, ¿no crees? Quizás deberíais haber prestado más atención a los documentos que firmabais. Dejé que esa frase quedara suspendida en el aire, cargada de implicaciones. En cuanto a vuestra situación, continué, con un tono casi didáctico. Siempre hay opciones de vivienda más humildes. A veces, un nuevo comienzo en un lugar más modesto, puede ser muy clarificador. Colgué mientras ella sollozaba, no por crueldad, sino porque no había nada más que decir. La lección sobre la diferencia entre posesión y propiedad había comenzado. Su siguiente paso fue predecible. Buscaron ayuda legal. Contrataron a un abogado caro, recomendado por uno de sus últimos contactos que aún les respondía al teléfono. Mateo se divirtió informándome de los acontecimientos. El abogado, un tiburón acostumbrado a litigios empresariales, se encontró chocando contra una fortaleza legal inexpugnable. Cada documento estaba perfectamente redactado, cada cláusula era hermética, cada sociedad interpuesta era un muro de contención. Alberto y Mateo habían creado una obra maestra de la abogacía preventiva. El abogado de Ricardo solo pudo confirmarles la terrible verdad. No tenían ninguna base legal para luchar. Su única opción era acatar las órdenes. El coste de esa verdad fue astronómico. Los honorarios del abogado consumieron la última parte de sus ahorros personales. El dinero que guardaban fuera de las cuentas congeladas fue una inversión en su propia educación.
una lección carísima sobre la importancia de leer la letra pequeña. Mientras tanto, la noticia de su inminente desahucio comenzó a filtrarse en su exclusivo edificio. Las miradas de compasión condescendiente de los vecinos, los susurros en el ascensor, cada uno era un pequeño corte en su ya desollado orgullo. Estaban experimentando el ostracismo social que ellos mismos, tan a menudo, habían practicado con otros. El día de la mudanza forzosa, me permití un pequeño acto de vigilancia. Pedí a uno de los empleados de confianza de Mateo, que aparcara al otro lado de la calle, y me enviara una fotografía. La imagen que recibí en mi teléfono era desoladora, y, a la vez, profundamente justa. Ricardo y Sonia, vestidos con ropa que delataba su antigua opulencia, cargando cajas de cartón en una furgoneta de alquiler barata. Sus rostros eran máscaras de agotamiento y desesperación. El brillante coche deportivo ya no estaba. Lo habían vendido a un precio irrisorio para conseguir algo de efectivo. La venta de aquel símbolo de su traición fue el primer sacrificio real que habían hecho en sus vidas. Se trasladaron a un aparta-hotel impersonal en las afueras de la ciudad, el único lugar que podían permitirse pagar por semanas. El contraste con su ático de diseño, con sus vistas panorámicas y su servicio de conserjería, debió de ser como un descenso a los infiernos. Imaginé sus noches en aquella habitación anónima, con el zumbido del aire acondicionado como única banda sonora, rodeados de las pocas pertenencias que habían podido salvar. Sin distracciones, sin fiestas, sin compras, se vieron obligados a enfrentarse a lo único que les quedaba, el uno al otro, y el desastre que habían creado juntos. Cuando pensé que ya estaban en el fondo del pozo, supe que era el momento de retirar el último pilar que sostenía la psique de Ricardo, su identidad profesional. Una simple llamada a Mateo puso en marcha la fase 3. El director general de la consultora Fantasma, un hombre leal a la memoria de Alberto, recibió la orden. No hubo negociación. La decisión era irrevocable. El mayor y casi único cliente del departamento de Ricardo iba a rescindir su contrato, alegando una reestructuración estratégica global. Era un movimiento corporativo impecable, imposible de rastrear hasta mí. La noticia le fue comunicada a Ricardo por su propio jefe, un hombre que siempre lo había adulado por los beneficios que traía a la empresa. La reunión, según el informe que recibí, fue breve y brutalmente corporativa. Ricardo, con la pérdida de la cuenta de AECEL Red Consulting, tu departamento ya no es viable. Tu puesto ha sido eliminado. Lo sentimos mucho. Aquí tienes tu finiquito. No fue despedido por incompetente, lo cual habría podido combatir, sino porque su existencia profesional se había vuelto irrelevante. Le arrancaron no solo su sueldo sino su propósito, el estatus que usaba como armadura. Al mismo tiempo, la red social de Sonia se deshizo por completo. La operación fue sutil, casi artística. Una llamada mía a la presidenta de la junta de la principal fundación benéfica de la ciudad, una vieja amiga mía, fue suficiente. Querida, he oído que los asuntos financieros de los de la torre son inestables. Quizás no sea prudente que sigan en el comité de organización de la gala. La sugerencia, hecha con un tono de falsa preocupación, se extendió como la pólvora. En menos de 48 horas, el nombre de Sonia fue eliminado de todas las listas de invitados. Su teléfono, antes una fuente constante de validación social, enmudeció. El aislamiento era ahora total. Sin dinero, sin casa, sin trabajo y sin amigos. Estaban despojados de todas las capas de identidad que habían acumulado. Eran simplemente un hombre y una mujer asustados en una habitación de hotel barata. Era en este vacío, en esta nada absoluta donde la verdadera lección podía comenzar a germinar. Tenían que tocar el fondo más duro para poder sentir el impulso de volver a subir. Y yo me había asegurado de que el fondo fuera de un hormigón implacable. Me pregunté, en la soledad de mi salón, si estaba siendo demasiado cruel. La imagen de mi hijo, el niño al que había acunado, ahora un hombre roto, me produjo una punzada de dolor. Pero entonces, recordé su mirada fría en el restaurante, la displicencia de Sonia, la profunda herida que me habían infligido. No, esto no era crueldad. Era una cirugía radical para extirpar un cáncer de soberbia y egoísmo que los estaba matando por dentro. El dolor era intenso, pero necesario para su supervivencia a largo plazo. Estaba salvando sus almas, aunque para ello tuviera que destrozar sus vidas. Pasaron 2 semanas más, 2 semanas de silencio absoluto por mi parte. Dejé que la desesperación hiciera su trabajo, que los ablandara, que disolviera los últimos vestigios de su orgullo. Los informes de Mateo eran cada vez más escuetos. Han dejado de salir, apenas comen, se les ha visto discutiendo sobre quién tiene la culpa. Estaban llegando al punto de ruptura,
al momento en que la única opción que les quedaba era la rendición incondicional. Estaban listos para la confrontación final, para la revelación que reordenaría su universo para siempre. Una noche, mientras leía junto a la chimenea, sonó el timbre. No me sobresalté. Lo estaba esperando. Era un sonido débil, casi tímido, el sonido de alguien que ha perdido el derecho a anunciarse con confianza. Me tomé mi tiempo para llegar a la puerta, cada paso una reafirmación de mi control sobre la situación. Al abrir, los vi bajo la luz amarillenta del porche. Parecían náufragos, empapados por una lluvia que no caía, con los ojos hundidos y la ropa arrugada. Eran la imagen misma de la derrota. Los hice pasar sin decir una palabra. Entraron en la casa que habían despreciado, la que querían vender para financiar sus caprichos, y miraron a su alrededor como si fuera un palacio extraño. El calor del hogar, la solidez de los muebles de toda la vida, todo parecía acentuar su propia transitoriedad y fragilidad. Los conduje al salón y les indiqué que se sentaran en el sofá. Yo ocupé con acento agudo el sillón de Alberto, mi trono, el centro de poder de aquella casa y de sus vidas. El silencio se prolongó, denso y pesado. Finalmente, fue Ricardo quien lo rompió. Su voz era un susurro ronco, despojado de toda su antigua arrogancia. «Mamá, no entendemos nada. ¿Por qué? ¿Qué hemos hecho para merecer esto?» Sonia, a su lado, solo podía llorar en silencio, con el rostro oculto entre las manos. La pregunta, tan cargada de una inocencia fingida, era la señal que esperaba para comenzar mi discurso. Les serví 2 vasos de agua del grifo, un gesto deliberadamente humilde, y me senté de nuevo mirándolos fijamente. «¿Qué habéis hecho?», repetí, mi voz tranquila pero con un filo de acero. «Me habéis humillado. Me habéis despreciado. Habéis escupido sobre el sacrificio de vuestro padre, y sobre mi amor incondicional. Pero eso es solo el síntoma, no la enfermedad. Vuestra enfermedad es la soberbia, la creencia de que el mundo os debía algo simplemente por existir. Habéis vivido en una fantasía, y yo he decidido despertaros de la forma más abrupta posible». Sus rostros mostraban una confusión, que pronto se convertiría en horror. Comencé a desvelar la verdad, pieza por pieza, con la precisión de un fiscal presentando sus pruebas. «Empecemos por el dinero, Ricardo. Cada euro que te di para tus estudios, para tus caprichos, para tus inversiones no eran regalos. Eran préstamos. Préstamos que firmaste sin leer, porque tu arrogancia te impedía pensar que tu madre pudiera tener un plan». Vi cómo la sangre abandonaba su rostro, cómo la comprensión comenzaba a amanecer en sus ojos. La primera capa de su realidad se había disuelto. «Luego está vuestro hogar», continué, dirigiendo mi mirada a Sonia, que había levantado la cabeza, con los ojos muy abiertos por el espanto. «Ese maravilloso ático nunca fue vuestro, siempre ha pertenecido a una de mis empresas. Habéis sido mis inquilinos, viviendo de mi caridad, mientras os jactabais de una propiedad que nunca poseísteis. La orden de desahucio no fue un acto de crueldad, fue una simple recuperación de mis activos». Sonia emitió un sonido ahogado, una mezcla de sollozo y náusea. El golpe de gracia se lo reservé a Ricardo. Lo miré directamente a los ojos, sin parpadear. «Y tu brillante carrera, hijo, qué farsa tan elaborada. Tu puesto, tus ascensos, tus bonificaciones, todo dependía de un único y gigantesco cliente, ¿verdad? Aethelred Consulting. Pues bien, esa consultora es mía. Tu éxito no fue ganado, fue un subsidio. Una paga semanal que tu padre diseñó para mantenerte ocupado mientras esperaba que maduraras. Pero nunca lo hiciste». El silencio que siguió a mis palabras fue absoluto. Un vacío en el que su mundo entero se había derrumbado. «Vuestro padre», expliqué, mi voz suavizándose por un instante al mencionarlo, «lo vio todo. Vio tu debilidad, Ricardo. Vio tu codicia, Sonia. Construyó este imperio no para dároslo, sino para protegerme a mí y a su verdadero legado, el de la honestidad y el trabajo duro. Me dio las llaves de vuestra jaula dorada y la autoridad para abriros la puerta el día que demostrarais no ser dignos de ella. Y esa noche en ese restaurante me entregasteis la prueba definitiva en bandeja de plata». Se quedaron inmóviles, como estatuas de sal, procesando la enormidad de la revelación. No eran víctimas de una desgracia, sino los arquitectos de su propia ruina. No habían luchado contra un sistema impersonal, sino contra la voluntad férrea de la mujer, a la que consideraban débil y anticuada. El poder que creían tener era una ilusión, y yo, la matriarca a la que habían intentado desechar, era la titiritera que había controlado todos los hilos desde el principio. La inversión de poder era total y absoluta.
Esto no es un castigo, les dije, levantándome y caminando hacia la ventana. El castigo es un final. Esto es un principio, es una oportunidad. Vuestra primera y única oportunidad de construir algo real, algo vuestro, desde cero. Me volví para enfrentarlos, mi silueta recortada contra la oscuridad de la noche. Os ofrezco un trato, una última tabla de salvación, antes del naufragio definitivo. Sus miradas se alzaron hacia mí, llenas de un miedo desesperado y una pizca de esperanza. Mi oferta fue expuesta con una claridad brutal. Os proporcionaré un pequeño apartamento en el barrio de la estación, uno de los más humildes de la ciudad. Mide 40 metros cuadrados, los muebles son básicos. El alquiler lo descontaré de vuestros futuros salarios. Hice una pausa dejando que asimilaran la imagen. Y os proporcionaré 2 trabajos. Tú, Ricardo, serás ayudante de cocina en el restaurante La Dorada. Fregarás platos y pelarás patatas en el mismo lugar donde me humillaste. Tu turno empieza a las 6 de la mañana. Luego me dirigí a Sonia. Y tú, querida, trabajarás en el equipo de limpieza del edificio Atlas, donde Ricardo solía tener su impresionante despacho. Limpiarás los suelos que pisabas con tus tacones de diseñador, y vaciarás las papeleras de los ejecutivos que antes te adulaban. Vuestro sueldo será el salario mínimo interprofesional, ni un céntimo más. Recibiré informes semanales sobre vuestro rendimiento y vuestra actitud. La crudeza de la oferta los dejó sin aliento. Esa es mi propuesta, concluí, mi voz resonando en el silencio del salón. Esa vida de trabajo duro y humildad forzosa, o la calle. La deuda que tenéis conmigo es legalmente ejecutable. Si rechazáis mi oferta, mis abogados iniciarán el procedimiento de embargo de vuestros futuros ingresos de por vida. Seréis insolventes para siempre. No tendréis nada. La elección, por primera vez en vuestras vidas acomodadas, es real y es enteramente vuestra. Decidid. El silencio que siguió fue el más largo de mi vida. Vi una guerra librarse en sus rostros, el orgullo luchando contra el miedo, la incredulidad contra la cruda realidad. Vi cómo se miraban el uno al otro, buscando una salida que no existía. Finalmente, vi cómo sus hombros se hundían, cómo la lucha se extinguía en sus ojos, dejando solo un vacío ceniciento. El orgullo había sido derrotado por el instinto de supervivencia. Habían capitulado. Fue Ricardo quien habló, su voz apenas un susurro quebrado, la voz de un hombre que ha perdido no solo su fortuna sino su propia alma. Aceptamos, mamá. Esas 2 palabras fueron la firma de su rendición, el final de su antigua vida y el comienzo de su ardua penid. De acuerdo. Aquí tienes el bloque 4. La nueva orden. Desarrollado con la máxima fidelidad a las directrices, el cambio de tono y el número exacto de párrafos solicitados. Asterisco, asterisco, asterisco. Almohadilla, 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 asterisco, asterisco. Acto 4. La nueva orden, asterisco, asterisco. Las 2 palabras de Ricardo, aceptamos, mamá, no resonaron como una victoria, sino como el eco sombrío de un edificio que se derrumba. No sentí júbilo, sino la pesada responsabilidad del arquitecto que había provocado la demolición controlada. En sus rostros no había arrepentimiento, solo el terror desnudo de quienes se asoman al abismo y no ven fondo. Su aceptación no nacía de la comprensión, sino del instinto de supervivencia más primario. Sabía que el camino que les esperaba sería un purgatorio, un desierto que debían cruzar a pie, antes de ser dignos de encontrar un oasis. Mi papel ya no era el de madre que consuela, sino el de vigía que observa desde la distancia, asegurándose de que la lección siguiera su curso implacable. A la mañana siguiente, mientras ellos se enfrentaban a la cruda realidad de su nuevo y minúsculo apartamento, yo me reuní con Mateo para ultimar los detalles de su nueva vida. No dejé nada al azar. Los contratos de trabajo eran estándar, sin ningún privilegio. Sus supervisores, el gerente del restaurante y la jefa de limpieza del edificio, recibieron instrucciones precisas. Tratarlos como a cualquier otro empleado, sin condescendencia ni crueldad. Debían exigirles el máximo rendimiento, y reportarme semanalmente, no solo sobre su trabajo, sino sobre su actitud, sus interacciones y cualquier atisbo de cambio, por sutil que fuera. Yo sería una observadora omnisciente pero invisible, una diosa de su nuevo y reducido universo. Los primeros informes eran un catálogo de miseria y orgullo herido. Mateo me los leía con su voz monótona, pero las palabras pintaban un cuadro vívido de su infierno personal. Ricardo, cuyas manos solo habían conocido el tacto del cuero de un volante o el cristal de una copa, las tenía ahora cubiertas de ampollas por el agua hirviendo y los productos de limpieza de la cocina. Su espalda, acostumbrada a los sillones ergonómicos, se resentía tras 10 horas de pie.
Sonia, por su parte, luchaba contra las náuseas al limpiar los baños que antes usaban sus antiguas amistades. Su cuerpo, mimado con masajes y tratamientos, era un mapa de dolores y contracturas que no conocía. Sus noches, según el conserje del modesto edificio, estaban llenas de discusiones amargas. Se culpaban mutuamente del desastre, lanzándose reproches como armas envenenadas. Ricardo le echaba en cara su ambición social desmedida. Sonia le recordaba que fue él quien me humilló en el restaurante. Agotaban su escasa energía en una guerra civil inútil, sin comprender aún que el enemigo no era el otro, sino el reflejo de sus propias decisiones en el espejo. Estaban atrapados en la primera fase del duelo, la negación y la ira. Aún no habían llegado a la aceptación, y mucho menos al arrepentimiento. Eran dos náufragos en una balsa diminuta, peleando por el último sorbo de agua. Yo, mientras tanto, me sumergí por completo en la gestión del legado de Alberto. Descubrí que no solo era un imperio financiero, sino una filosofía de vida. Cada inversión tenía un componente ético, cada fundación un propósito claro de mejorar la comunidad. Comencé a presidir las juntas, a tomar decisiones que afectaban a miles de personas, a canalizar esos recursos hacia proyectos que honraban la memoria de mi marido. Mi vida, antes centrada en el pequeño universo de mi familia, se expandió hasta abarcar un horizonte que nunca había imaginado. El dolor de su traición se fue transformando en el motor de un propósito mucho más grande que yo misma. El punto de inflexión, según un informe particularmente detallado del gerente del restaurante, llegó al cabo de 3 meses. Ricardo, exhausto y con la mirada perdida, cometió un error que arruinó un pedido importante. El chef principal, un hombre de temperamento volcánico, comenzó a gritarle, humillándolo delante de todo el personal. Yo esperaba una reacción de soberbia, una explosión de su antiguo ego. En cambio, Ricardo simplemente bajó la cabeza, aguantó la reprimenda en silencio y, cuando el chef terminó, dijo con voz queda: «Tiene razón. Ha sido culpa mía. Lo limpiaré y empezaré de nuevo». Fue la primera vez en su vida que asumía una responsabilidad, sin buscar excusas. Casi al mismo tiempo, recibí una nota de la supervisora de Sonia. Me contó que una de las limpiadoras, una inmigrante madre soltera, había llegado llorando al trabajo, porque no tenía dinero para comprar las medicinas de su hijo. Sonia, sin decir una palabra, se acercó a ella, le dio los 20 euros que llevaba en el bolsillo, probablemente todo su dinero para el resto de la semana, y le dijo: «Ve a la farmacia. Yo cubro tu turno». Aquel gesto, tan pequeño y tan monumental, me indicó que algo profundo estaba empezando a cambiar. La cáscara de su egoísmo se estaba resquebrajando, dejando entrever una humanidad que yo creía perdida para siempre. Las discusiones en su apartamento cesaron. El conserje informó de que ahora solo se oía el silencio del agotamiento. Empezaron a funcionar como un equipo, no por afecto, sino por pura necesidad. Se levantaban en la oscuridad, compartían un café sin hablar, se deseaban suerte con un gesto de cabeza y se marchaban a sus respectivos infiernos. Por la noche, cenaban algo frugal, lavaban sus uniformes y se acostaban, demasiado cansados para reprocharse nada. En esa rutina brutal, despojada de todo artificio, estaban forjando un vínculo nuevo, uno basado en la supervivencia compartida y no en la apariencia social. Mientras ellos aprendían el valor del trabajo, yo aprendí a manejar el poder. Dejé la casa familiar, un lugar lleno de fantasmas, y me mudé a un ático en el corazón del distrito financiero, en uno de los edificios que ahora sabía que eran míos. No era más grande que su antiguo apartamento, pero cada mueble, cada objeto, lo elegí yo. Era mi espacio, el cuartel general de mi nueva vida. Desde sus ventanales, contemplaba la ciudad no como una viuda solitaria, sino como una de sus fuerzas motrices, una reina en su tablero de ajedrez, moviendo las piezas con la sabiduría que me había dado el dolor. Pasaron 6 meses, luego 9, los informes de Mateo se volvieron más rutinarios, rendimiento satisfactorio, actitud profesional, sin incidentes. Las palabras eran secas, pero para mí significaban un mundo. Significaban que la lección estaba arraigando, que la disciplina del trabajo duro estaba moldeando sus caracteres de una forma que mi amor indulgente nunca había conseguido. No había noticias de una epifanía, ni de un arrepentimiento explícito. Solo la lenta y constante erosión de su antigua personalidad por la marea de la realidad cotidiana. Estaban aprendiendo a ser funcionales, el primer paso para volver a ser humanos. Decidí usar una parte significativa de los beneficios del imperio para ampliar las obras benéficas de Alberto. Creé un fondo de becas a su nombre para jóvenes de barrios obreros, como aquel en el que ahora vivían mis hijos. Financié un comedor social a pocas calles de su apartamento.
Lo hice no solo para honrar a mi marido, sino como un acto de equilibrio cósmico. El dinero que ellos habían malgastado en lujos superfluos ahora se utilizaba para dar oportunidades a quienes nunca las habían tenido. Era una forma de purificar ese capital, de devolverle la dignidad que le habían arrebatado. En una de las reuniones de la fundación, conocí a un joven becado que quería ser chef. Su pasión y su humildad me conmovieron. Decidí apadrinarlo personalmente, no solo con dinero, sino con mi tiempo y mis contactos. Lo presenté al gerente de La Dorada, asegurándome de que tuviera una oportunidad real. Me di cuenta de que había encontrado un nuevo tipo de maternidad, una que no se basaba en lazos de sangre, sino en el reconocimiento del mérito y el potencial. Estaba construyendo una nueva familia, una elegida, basada en los valores que mis propios hijos habían despreciado. Al cumplirse un año exacto del inicio de la lección, sentí que era el momento de cerrar el círculo, no para una confrontación, ni para una reconciliación, sino para una observación final, para evaluar por mí misma los resultados de mi doloroso experimento. Hice una reserva en La Dorada, en la misma mesa desde la que había orquestado mi contraataque. Me vestí con elegancia, no con el traje de la humillación, sino con un vestido de seda azul que simbolizaba mi nueva serenidad. No iba como una madre herida, sino como la propietaria anónima de aquel lugar. El restaurante era el mismo, pero yo era diferente. El maitre me recibió con una reverencia, guiándome a mi mesa con un respeto que ya no me sorprendía. El ambiente que antes me había parecido opresivo, ahora era simplemente el escenario de un negocio bien gestionado. Pedí mi cena, observando discretamente el ir y venir de la cocina a través de la puerta batiente. No buscaba ver a Ricardo. No necesitaba hacerlo. Su presencia, o más bien la nueva versión de su presencia, se sentía en la eficiencia silenciosa que emanaba del corazón del restaurante. La cena fue exquisita. Cada plato era un testimonio del trabajo duro y la coordinación de un equipo del que mi hijo formaba ahora parte, aunque fuera en el escalón más bajo. Mientras disfrutaba de mi café, noté que el gerente del restaurante se acercaba a mi mesa con una expresión nerviosa. «Señora», dijo en voz baja, «la cocina se ha tomado la libertad de prepararle un postre especial, fuera de carta, un obsequio de la casa». Asentí, intrigada, aunque una parte de mí ya intuía lo que estaba por suceder. Un joven camarero, no el gerente, me trajo el postre. No era una creación sofisticada de alta cocina. Era un trozo de tarta de manzana casera, con su masa imperfecta y su aroma a canela. Era la tarta que yo le preparaba a Ricardo cada domingo cuando era un niño, cuya receta él creía que yo había olvidado. Mi corazón, que yo creía convertido en una fortaleza de hielo, sintió una punzada, una mezcla de dolor antiguo y una nueva y extraña calidez. Era un mensaje, una ofrenda de paz enviada desde el infierno de su cocina. Debajo del plato, había un pequeño trozo de papel doblado. No era una servilleta de lino, sino un trozo arrancado de una comanda de cocina. Lo desdoblé con manos temblorosas. La caligrafía era rápida, casi torpe, la de un hombre que no está acostumbrado a escribir con las manos doloridas. Solo había 2 palabras, escritas con una tinta azul que parecía desvaída por una gota de agua o, quizás, una lágrima. 2 palabras que lo cambiaban todo y, a la vez, no cambiaban nada. «¿Perdón, mamá?» Sostuve la nota entre mis dedos durante un largo rato. No hubo un encuentro. Ricardo no salió de la cocina. No hubo un abrazo melodramático, ni una escena de reconciliación. Aquello habría sido demasiado fácil, demasiado prematuro. El perdón no es un interruptor que se acciona, es un puente que se construye lentamente, viga a viga, a través de acciones y no de palabras. Y él, con aquel gesto humilde y aquella tarta de recuerdos, acababa de colocar el primer tablón sobre un abismo que antes parecía insondable. Tomé un pequeño bocado de la tarta. El sabor era una explosión de nostalgia, un viaje instantáneo a una época más simple, a un amor que yo creía destruido para siempre. Pero el sabor también era diferente. Tenía un matiz amargo, el regusto del sufrimiento, del trabajo forzado, de la humildad aprendida a un coste terrible. No era la tarta de un niño inocente, sino la de un hombre que empezaba a comprender la magnitud de lo que había perdido. Y en esa amargura, paradójicamente, residía la dulzura de su posible redención. Dejé el resto de la tarta en el plato, no la terminé. Era importante que él supiera que un gesto no borraba un año de dolor, ni una vida de egoísmo. Pagué la cuenta, incluyendo el postre que supuestamente era un regalo, un acto simbólico para mantener la distancia profesional. Dejé una propina generosa para todo el equipo de cocina, sin especificar ningún destinatario. Mis acciones, como las suyas, debían ser sutiles,
cargadas de un significado que solo nosotros dos pudiéramos entender. El diálogo había comenzado, pero en un idioma nuevo para ambos. Al salir del restaurante, el aire de la noche me pareció más limpio, más ligero. No sentí el triunfo embriagador de la venganza cumplida. Sentí algo mucho más complejo y profundo. Una paz melancólica. La paz de saber que la lección, por brutal que hubiera sido, había sido necesaria. Y la melancolía de comprender que la relación con mi hijo nunca volvería a ser la de antes. La confianza rota no podía repararse por completo, pero sobre sus ruinas, quizás, podría construirse algo nuevo. Una relación basada en el respeto ganado, no en el amor incondicional. Miré hacia el edificio Atlas, cuyas luces perforaban la oscuridad. En algún lugar de aquel gigante de acero y cristal, Sonia estaría terminando su turno, fregando los últimos suelos, vaciando las últimas papeleras. Me pregunté si ella también estaría en su propio camino hacia la comprensión. Quizás su redención llegaría de otra forma, en otro momento. Su viaje era suyo, y yo ya no sentía la necesidad de supervisarlo tan de cerca. Les había dado las herramientas para reconstruirse. Ahora dependía de ellos Atlas. En mi apartamento, me serví una copa de brandy y me acerqué al ventanal. La ciudad se extendía a mis pies, una galaxia de luces parpadeantes. Cada luz era una historia, una lucha, un sueño. Por primera vez, me sentí parte de ella, no como una espectadora, sino como una guardiana silenciosa. El verdadero legado de Alberto no estaba en las cifras de las cuentas bancarias, ni en los títulos de propiedad. Estaba en la sabiduría de su plan, en la lección sobre el valor, la integridad y las consecuencias. Pensé en el futuro. Quizás en unos años, Ricardo se convertiría en un buen cocinero, orgulloso de su oficio. Quizás Sonia encontraría la dignidad en un trabajo que antes despreciaba. Quizás algún día podrían volver a sentarse a mi mesa, no como herederos pedigüeños, sino como dos adultos que se habían ganado su lugar en el mundo. No lo sabía con certeza. La redención es un camino largo y solitario, y ellos apenas habían dado los primeros pasos, pero ahora tenían una brújula. Mi teléfono vibró, era un mensaje de Mateo con el informe financiero del día. Lo miré brevemente y lo dejé sobre la mesa. Esos números ya no definían mi vida. Eran una herramienta, un medio para un fin, pero no el fin en sí mismo. Mi riqueza no residía en mis activos, sino en mi recién descubierta fortaleza, en mi paz interior, en la certeza de haber hecho lo correcto, por muy doloroso que hubiera sido. Había honrado a mi marido de la única manera posible, protegiendo su legado de la corrupción de nuestra propia sangre. La nueva orden se había establecido firmemente. Era una orden en la que el mérito pesaba más que el apellido, y el trabajo duro era la única moneda de cambio real. Mis hijos habían perdido una fortuna, pero estaban en el proceso de ganar algo infinitamente más valioso: el respeto por sí mismos. Y yo, la matriarca que habían intentado desterrar, había encontrado mi verdadero trono, no en una casa familiar, sino en la cima de un imperio construido sobre la justicia y la sabiduría. Apagué las luces del salón, dejando que la ciudad iluminara la estancia. La nota de Ricardo seguía en mi bolso. No la guardaría como un trofeo, ni la tiraría. Simplemente la dejaría allí, como un recordatorio de que incluso en la traición más oscura puede encontrarse una semilla de redención, y que el amor de una madre, a veces, debe manifestarse no como un abrazo cálido, sino como el filo frío y necesario de una espada. La lección había terminado, pero el aprendizaje apenas había comenzado. Observé por última vez el horizonte. Había sobrevivido a la pérdida, a la traición y a la soledad. Había transformado mi dolor en poder, y mi poder en un instrumento de justicia moral. La mujer frágil que entró en aquel restaurante un año atrás, había muerto esa misma noche. La que ahora contemplaba la ciudad, era la guardiana del legado, una matriarca forjada en el fuego de la adversidad, dueña de su destino y por fin, en paz consigo misma. La partida había terminado. Y yo había ganado.